Día. Ah, no, perdón. Buenas tardes, chicos, disculpen. Ya estamos en la tarde, ¿no? Sí, no sé qué tengo. Yo estoy cansada, estoy agotada, señores. Bueno, espero que estén bien. ¿Cómo están a cada uno de ustedes? Sebastián, Eliana, Saradia, todos ustedes, muy buenas tardes. Yo estoy contenta, pese al cansancio, hijita, porque he tenido un fin de semana recontra intenso y ayer trabajar y hoy día igual. Pero estoy contenta porque empieza el mejor mes del año, señor. El mejor mes, julio. ¿Ya tú sabes cuál es la fecha cívica más importante del año, señores? Exacto, el Día del Maestro, ¿no? Bueno, para mí, pues para mí esa es la fecha más importante, hijito. El viernes tengo un tono, así que voy a bailar, porque son las únicas veces que puedo bailar, hijito. Bueno, ¿ustedes cómo están? Toca entrar al Zoom con escarapela. Ah, de verdad. Sí, 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 tienes razón. Ahora tenemos que portar la escarapela. Sí, sí, sí. Me he olvidado, pero voy a comprar ahora, ya para la próxima semana. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo les ha ido en su examen? ¿Cómo les ha ido en el examen de la semana pasada, en las preguntas? ¿Todo bien? ¿Han mejorado sus notas? ¿Han empeorado? ¿Cómo es? Ya estoy con hambre. ¿Cómo que ya estás con hambre? ¿No has almorzado? ¿No has almorzado, Sarabia? ¿Qué ha pasado? Si acabamos de venir al almuerzo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Sarabia? Porque recién van a... Oh, entiendo, entiendo. Una frutita, pues, una frutita para llenar un poquito el estómago. A ver, jóvenes, tenemos feedback, tenemos que recordar algunos puntos. Voy a poner aquí el tema más antiguo, ¿ya? El tema más antiguo. El tema más antiguo es el tema de verbos, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá. ¿Tienes blanca? Ah, está cerrada. El tema más antiguo, jóvenes, es el tema de verbos, ¿ya? Ese tema parece fácil, pero a veces a algunos alumnos les cuesta reconocerlo, ¿ya? Tenemos que aprender a reconocer los verbos. Puede venirnos en un examen de admisión y debería ser una pregunta regalada, la fácil, la que te gusta, alumno, la fácil. Debería ser una con la que tú te asegures. Así que, por favor, atento, alumno, aún con hambre hay que estudiar, ¿de acuerdo? Feedback, homework, story time. Ah, tienes razón, ¿no? Muchos anglicismos, tienes razón. Pero bueno, es que es el lenguaje de los jóvenes, pues, la verdad, ¿no? El lenguaje de los jóvenes es el Spanglish, ¿no? Esa unión del castellano con el inglés. Es un lenguaje juvenil, me entiendo que lo que quieren es utilizar la forma en como tú sueles expresarte, ¿no? Bueno, puede ser. Señores, vamos por acá. Verbo. ¿Qué es el verbo, jóvenes? Es una palabra que denota acción. Básico, lo más básico del mundo. Cuando me pidan búscame verbos, busca palabras que denoten acción. ¿Ya? Denota acción. Acción como por ejemplo comer, bailar, soñar, reír, cantar, cocinar, etcétera. ¿De acuerdo? Yo ni los conocía. ¿Te refieres a las palabras? Ah, bueno, está bien. Es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí mejor lo dejo. ¿Ya? Palabra que denota acción. Además, morfológicamente, el verbo es una palabra variable. Mira, primer dato, el verbo denota acción, cantar, comer, bailar, reír, soñar, preguntar, responder, caminar, correr, etcétera. ¿Ya está? Segundo, es palabra variable. ¿Qué quiere decir que el verbo es una palabra variable? A ver, ¿quién se acuerda? A ver si están atentos. ¿Qué se me viene a la mente cuando dice verbo es palabra variable? A ver, chicos, ¿qué se me viene a la mente? Coméntenme, por favor, que tiene accidentes gramaticales. Así como la palabra niño, un sustantivo puede variar. Claro, el sustantivo varía para marcar género, niña o niño o niños, plural, género y número.
En el caso del verbo, ¿cuáles son los accidentes? A ver, señores, en el caso del verbo, ¿cuáles son los accidentes? Apunta en tu chat. Escribe en el chat. ¿Cuáles son los accidentes del verbo, por favor? No, 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 a ver. Un reglazo, señores. ¿Cómo que género? No, no. Señor, yo soy mujer. Yo digo, amo, yo amo. ¿Y usted que es varón, cómo lo dice? Ahí está Caleb, ¿no? Ya, señores, a propósito, ¿han visto el video con Caleb? Así con la regla, así le tuve que amenazar para que baile. ¿Vieron o no vieron? Si no vieron, ya bueno. ¿Sí? Ah, ya, ok. 10 de 10. Bueno, yo creo que es un 6 de 10. Yo creo que se podían mover mejor, pero estaban tímidos, estaban tímidos. A la próxima lo voy a hacer mover mejor. ¿Ya? Gracias, gracias, hermoso. Gracias por el like. Bueno, entonces, si yo soy mujer, yo digo, amo. Usted que es hombre, ¿cómo lo dice? Yo digo, amo. ¿Usted cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? También amo. O sea, por género no cambia. El sustantivo sí. Yo soy alumna y tú eres alumno, ¿no? El adjetivo sí. Yo soy educada y tú eres educado. El adjetivo sí. Los pronombres, él, ella, él. Pero los verbos no cambian por género. No cambian por género. El verbo cambia, por ejemplo, varía, por ejemplo, por persona. ¿Ya? La persona es quien realiza la acción. Persona, número, tiempo, modo y falta uno, el aspecto. Cambia por aspecto también. Persona puede ser primera persona. La primera persona, joven, es quien habla. O sea, yo hablo. O mis amigas y yo, nosotros. La segunda persona es a quien le hablo, tú, o en plural, ustedes. Y la tercera persona es de quien hablo, por ejemplo, él, ella, o en plural, ellos, ellas. ¿Sí? Tiene que ver con, tiene que ver con quién realiza la acción. A ver, señorita, yo te voy a dar el verbo y tú me vas a decir si es primera persona, o sea, si es un yo. Por ejemplo, amo, es yo amo. Ah, primera persona. Si la acción la realizan ustedes, es segunda persona plural. Si la acción la realizan él, ella o ellos, ella es tercera persona. ¿Ya? Me vas a decir. Ya, mira, atento. Estamos practicando un tema que ha venido en examen de admisión y es recontra fácil. O sea, alumno, persona que no pueda resolver esta pregunta de examen es porque está en su clase, en vez de estar escuchando, está mirando el celular o está distraído mirando las paredes o está comiendo una manzana. Ya, y por eso perdiste una pregunta. No porque sea difícil, sino porque estás en otra nota. Entonces, atento, por favor. Pregunta de examen de admisión. San Marcos ha preguntado en examen que identifiques la persona del verbo. Es lo más fácil del mundo. A ver, te doy los verbos y tú me dices la persona, ¿sí? Ganó, ganó. ¿Qué persona es ganó? Segunda, o sea, tú. Tú ganó. ¿Te das cuenta? Te lo juro que me dan ganas de agarrar la regla, señores. ¿Cómo que tú ganó? Ganó, ganó, ganó. Él ganó. Él ganó. O ella también, ¿no? No hay género, pues acuérdate, no hay género. Él o ella ganó. Tercera persona. Bueno, es un calentamiento, no vamos a tomarlo en cuenta, no hemos dicho nada. Empezamos de cero. Uno tiene derecho a darse varias oportunidades en la vida, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar. El verbo es saliste, saliste. ¿Qué persona es saliste? Muy bien.
Tú saliste, muy bien. El verbo es, eh, perdí, perdí. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, primera persona. Ahora, ese es para practicar. En el examen de admisión no te viene el verbo solito, te ponen dentro de una oración. Así vino en examen. En el examen vino así. A mí me encanta el ceviche. Primer paso, ubica el verbo. Segundo paso, reconoce la persona. A ver, en la oración, a mí me encanta el ceviche. El verbo, ¿en qué persona se encuentra? Pregunta de examen de admisión, señores. Facilita. San Marcos, mi perdición. Señores, deja el drama, por favor. Tú puedes. Vamos, adelante. Ya, no sé. Vamos a esperar respuesta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Señores, quiero claves, quiero respuestas, perdón. A mí me encanta el ceviche. ¿Qué persona es el verbo de la oración? Solamente hay una respuesta. Ya hay más, ya más clave, ya hay más claves. Ya, me sigue temblando la mano, señores. Me tiembla la mano, no sé qué hacer. Mi mano inconscientemente se va hacia un lado. Se va hacia la regla se va, señores. ¿Cómo que primera? O sea, yo, ¿se puede decir yo encanta, señores? O sea, uno no quiere usar la violencia, pero colaboren, señores. O sea, tú dices así, yo encanta, así dices. Señor, entonces, segunda, o sea, tú encanta. O sea, la persona te dice, ¿cómo vas a decir yo encanta? Ay, no, verdad, a mí, perdón, perdón. Tú, ¿no? Tú encanta, así dices. Tú encanta, alumno. No, no se dice tú encanta. Se dice ella encanta, él encanta. Ah, o sea que es tercera persona. Así es. Tercera persona. Él o ella encanta. Pero acá dice a mí. O sea, por eso yo dije primera, porque dice a mí. Olvídate de eso. Acá lo que importa es el verbo. Yo, si fuera primera, sería yo encanto. Si fueras tú encantas con S. Y como es él encanta. Porque acá la que encanta no soy yo, sino la que encanta es el ceviche. Él encanta. Tercera persona. Él. Él encanta a mí. Ah, ah. ¿Otra pregunta de examen o ya paso al siguiente accidente? Rapidito. ¿Te doy otra pregunta de examen o paso al siguiente? Ya, espero que te reivindiques, ya. Otra pregunta. Del accidente persona, una pregunta sumamente fácil. Ha venido en examen de admisión. A la droga, dile no. A la droga, dile no. ¿Cuál es el verbo y en qué persona se encuentra? A la droga, dile no. Ah, muy bien. Ya hay mejores claves. Ya está mejor. ¿Cuál es el verbo? El verbo es di. El e, por cierto, es un pronombre. Los pronombres tienen la posibilidad de ligarse al verbo, acuérdense. No solamente tú te ligas, ¿no? O tú ligas. También los pronombres. Por ejemplo, yo digo, ama, ámalo. Ese es un pronombre. ¿Sí? Mira. Ese es el verbo. Mírame. Este es el pronombre. ¿Ya? Baña o bañar. Bañarnos. Ese es el pronombre. Cuando te pidan analiza la oración, olvídate del pronombre. El pronombre es eso, un pronombre. Un enclítico se llama, pronombre enclítico. O sea, eso no cuenta acá. Acá te importa el verbo. Ama, mira, bañar. Eso importa. ¿De acuerdo? Bañar. Entonces, a la droga dile no, el verbo es di. Y como es una orden, oye, di esto. ¿Quién va a decir tú? Di tú di. Segunda persona. Acá es él y acá es tú. Segunda persona.
Bueno, ya sabes, el accidente número. El número está vinculado con la cantidad de personas que realizan la acción. Puede ser singular, por ejemplo, amo, primera persona singular. Y si es plural, amamos, amamos, ¿ya? Singular, yo amo. Y si es mis amigas y yo, las que realizamos la acción, plural, amamos. 3, tiempo. A ver, jóvenes, ¿qué tiempo conocen? Pasado. El pasado también se le conoce como pretérito. Luego tenemos el presente y tenemos el futuro. A ver, señores, ojo, ese es un feedback. Se entiende que esto ya lo hicimos, pero ya ves que te olvidas. A ver, el tiempo puede ser pasado, presente y futuro, pero algo más. A la vez, el tiempo también puede ser simple o compuesto. El tiempo puede ser simple o compuesto. Vamos a ponerlo por acá. Tiempo simple es de una palabra. Tiempo compuesto es de dos palabras o más. Si acá digo bailo, acá es bailé, acá en futuro es bailaré. Pero también se puede poner en su forma compuesta. Por ejemplo, en vez de bailé, puedo decir he bailado, forma compuesta. Pasado simple, pasado compuesto. ¿Cómo se forma el pasado compuesto? El verbo haber como auxiliar y el que termina en adoído, el participio. En presente solo hay tiempo simple, en futuro habré bailado. Tiempo compuesto. Futuro simple, futuro compuesto. Pasado simple, pasado compuesto. También hemos visto el modo, joven. El modo. El modo tiene que ver con la actitud del hablante. El modo puede ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Eso hemos visto. Cuando te pregunten por el modo, debes pensar en indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Cómo es indicativo? Cuando el hablante asegura una acción. Por ejemplo, hoy estamos en Santa Anita. El verbo estamos es una certeza. Te estoy asegurando que estamos en Santa Anita. ¿Sí? Hoy estamos en Santa Anita es una certeza. Estamos. Es verbo en modo indicativo. ¿Cómo puedo garantizar, Miss, que está en modo indicativo? Como es una certeza, admite la frase, es cierto que. Admite esa frase. Es cierto que estamos en Santa Anita. Es cierto que él gana mucho dinero. ¿Sí? Es cierto que él gana mucho dinero. Ah, ¿cómo sería en subjuntivo? Cuando yo quiero que la acción se lleve a cabo, se manifiesta a través de un deseo o tal vez de una duda. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, oye, él gana mucho dinero, a que yo diga, ojalá él gane mucho dinero. Gane es modo subjuntivo y se apoya con la frase, ojalá que gane. Al decir gane, el verbo no es una certeza, expresa una posibilidad, un deseo de algo. ¿Sí? Ojalá que gane dinero. Y el imperativo, puedes apoyarte con la frase por favor, porque como el imperativo es una orden, yo quiero que tú realices esta acción. Por favor, joven, prenda su cámara. O sea, yo no te estoy contando que alguien prendió su cámara.
Tampoco estoy deseando, ojalá que alguien prenda su cámara. Te estoy dando una orden. Ese es modo imperativo. ¡Prende! El modo imperativo siempre se ejecuta sobre la segunda persona a quien yo le hablo. Siempre quiero que la hagas tú o en plural ustedes. ¿Sí? El modo imperativo, acuérdate, alumno, siempre en presente. Siempre presente. Siempre segunda persona. Y siempre el modo, perdón, y siempre en afirmación. En afirmación. ¿Ya? Joven, porque cuando tú niegas un verbo en modo imperativo, pasa a ser un verbo subjuntivo. Por ejemplo, báñate. Es una orden. Báñate. Ah, el verbo baña está en modo imperativo. Ah, una particularidad de los imperativos es que admiten enclíticos, admiten pronombres. Baña es el verbo y le agrego el te. Báñate. Muéstralo. Dámela. La orden implica que puedes agregarle un enclítico. ¿Sí? Estúdienlo. Mírala. Quiero que tú realices esa acción. ¿De acuerdo? Pero cuando tú niegas, por ejemplo, mira, modo imperativo. Pero si yo te niego y digo, no mires, es una orden, no mires, es una orden, pero ya no es modo imperativo. Pasa a ser subjuntivo. Ojalá no mires. La conjugación del verbo mires es subjuntiva, no imperativa. Claro, cuando digo no mires es una orden, la oración es imperativa, pero el verbo pasa a ser subjuntivo. Por eso, para que sea imperativo, debe ser siempre en afirmación. Estudia. Miss, pero ¿cómo sería con el verbo ganar? Si acá dice gana mucho, ojalá gane mucho, ¿cómo sería en modo imperativo? Con exclamación, gana, gana mucho. Miss, pero ¿cómo reconozco? Porque gana es, usted me dice que es imperativo y acá gana es indicativo. ¿Cómo lo reconozco? El contexto, el contexto. ¿Sabes? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama cuando es el mismo verbo, pero cambia el accidente? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Mismo verbo, pero cambia el accidente. Acá él gana mucho, indicativo. Y si yo te doy una orden, oye, gana dinero, gana. También parece lo mismo, pero es otro, es imperativo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama homonimia. Mismo verbo, pero diferente accidente. Uno es indicativo y el otro es imperativo. Homonimia paradigmática. Ya, pero bueno, ¿cómo saber si es indicativo o imperativo? Contexto, joven. El contexto te va a ayudar. El contexto. Si es que estoy, oye, él gana dinero, te estoy informando. María, gana dinero, te estoy aconsejando, una orden imperativa. Y también tenemos, señores, el modo, perdón, el accidente, el accidente aspecto. Persona, número, vamos a ponerlo así. Persona, número, tiempo, modo y por acá, aspecto. Joven, el aspecto tiene que ver con la duración de la acción. Puede ser perfectiva, el aspecto perfectivo, ¿ya? Cuando la acción ya terminó, acción culminada. Y también puede ser el aspecto imperfectivo. El aspecto imperfectivo es cuando la acción aún no culmina, señores. La acción no culmina. A ver, ¿cómo sería el aspecto perfectivo? Acción culminada. Por ejemplo, si yo digo que el aspecto perfecto es cuando una acción ya terminó y el imperfecto es que no termina por naturaleza, alumno. ¿Cuál de los tiempos, pasado, presente, futuro, cuál de los tiempos, alumno, es perfecto? A ver, voy a leer tu chat. ¿Cuál de los tiempos, por naturaleza,
¿Cuál de los tiempos, pasado, presente o futuro, cuál de los tres tiempos es perfecto? Porque la acción ya concluyó. Muy bien, el pasado. Porque ya acabó la acción. Y por ende, el presente, como es algo que está en curso, la acción no ha culminado, y el futuro, pues todavía no se realiza la acción, son ¿qué cosa? Aspecto imperfectivo. La acción no ha culminado. Pero un momentito, señor, hay dos pasados. Dos pasados. Un pasado que se llama pasado perfecto o pretérito perfecto, ¿ya? Y hay un pasado que se llama pretérito imperfecto. No entiendo. Fíjate esto. Alumno, una vez yo soñé con mi abuelo fallecido. Una vez yo soñé con mi abuelo fallecido. Ok, listo. Otro verbo. Alumno, yo desde niña ya soñaba con mi abuelo fallecido. ¿Hay una diferencia entre soñé y soñaba? ¿Hay diferencia en esos pasados? A ver, analiza. ¿Hay diferencia? El pasado siempre fue mejor. Bueno, desde el lado romántico, sí, pues. Idealista. Ay, idealista. Los románticos suelen idealizar el pasado, ¿no? En mi época, las canciones no hablaban de sexo, los padres sabían criar, te agarraban a cachetadas y eso era saber criar, idealizan, ¿no? Pero depende en realidad, estimado, ¿no? Desde la mirada realista, no. La mirada realista, para mí, por lo menos que yo tengo una mirada más realista, menos idealista, las cosas han mejorado para mí, comparación con antes, ¿no? Pero claro, cada uno tiene la libertad de ser idealista, romántico, realista, un poco pesimista, no sé, no sé. Pero para mí, el pasado es peor, para mí. Creo que antes es que es muy relativo, ¿no? Hay muchos aspectos. La delincuencia, algunos pueden decir que ha aumentado. Para mí hay más educación, hay gente más educada que antes. Antes los padres abandonaban a sus hijos, hoy veo que hay más padres presentes. Hay muchas cosas que han mejorado, ¿no? Bueno, ya. El hecho está, es que hay dos pasados. El pasado perfecto, la que la sueña terminó, y el pasado imperfecto. Vamos a ponerlo por acá. Pretérito imperfecto. O sea, no todo pasado es perfecto. No. Si yo te digo, desde niña ya soñaba con mi abuelo, quiere decir, cuando su abuelo ya falleció, pero cuando mis niños soñaban con mi abuelo. Claro, muy bien, estimado Luis. Si yo digo ya soñaba, quiere decir que actualmente ya no sueño. Puede ser que desde hoy día, ahora sí sueño. Y yo desde niña ya soñaba. Es una acción que se realizaba varias veces y es posible que hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Y no necesariamente cuando digo soñé, es una vez puntual, ya se acabó. ¿De acuerdo? Soñaba. Es como decir estuve, estaba, ¿no? Tu amiga te busca y te encuentra. ¿Qué te dice? ¿Aquí estuviste? O te dice, ¿aquí estabas? ¿Cómo te dice tu amiga? Una vez que te busca y te encuentra, ¡ay! Aquí estuviste. O, ay, aquí estabas. ¿Cómo te dice? Aquí estuviste o aquí estabas. ¿Cómo te dice tu amiga? Hola, aquí estuviste o aquí estabas. No te dice nada. Todo suele. Claro. ¿Por qué te dice, ay, aquí estabas?
Porque cuando termina en aba, alumno, aba o ábamos, cuando tiene ese morfema aba, significa que la acción no ha concluido. Es un pasado imperfecto. Ay, aquí estabas y sigues ahí. La acción continúa. Es un pasado imperfecto. Puede ser habas o puede ser ia. Él vivió aquí muchos años. Imagínate que yo camino con una amiga, una alumna, le digo, mira, acá vive tu profesor. ¿Qué? Aquí vive mi profesor. Yo no sabía, Miss, que aquí él vivía. ¿Por qué te dice así? Yo no sabía que él vivía aquí. Es muy diferente, él vivió aquí, a decir, yo no sabía que él vivía aquí. Él vivió aquí, yo no sabía que él vivía aquí. ¿Por qué dices vivía? Si es tiempo pasado. Ah, porque cuando termina en ia es un pasado, pero es un pasado imperfecto. Quiere decir que él sigue viviendo aquí, por eso lo dices, ¿no? Ah, no sabía que él vivía aquí, pero sigue viviendo. Es un pasado imperfecto. En cambio, si dices, no sabía que él vivió aquí, vivió, ya se acabó, ya no más. ¿Ya? Entonces, cuidado, alumno. El aspecto perfectivo es que la acción ha culminado. Y podría pensar que todo pasado es perfecto, pero no. Existe un pasado imperfecto, el que termina en aba y ia. ¿De acuerdo? Y si el presente y el futuro. Ah, el presente y el futuro son imperfectos. El presente y el futuro son imperfectos. Yo camino hacia mi casa, en este momento camino. No acabó la acción, estoy en curso. Yo ingresaré a San Marcos y seré feliz. Futuro, seré feliz, todavía no acaba. Eso es imperfecto. El pasado imperfecto que termina en aba, el presente y el futuro. ¿Y qué es perfecto, Miss? El pasado perfecto, el que termina de golpe, jugué, canté, bañé, bañaste, volvió, salió. Y también todos los tiempos compuestos. Joven, todos los tiempos compuestos son perfectos. Miss, pero ¿cómo es tiempo compuesto? Acá te lo he puesto, mira. Tiempo compuesto. Tiempo compuesto. ¿Cómo es tiempo compuesto, muchacho? Haber más participio. Has cantado, hemos visto, han comido, ojalá haya salido. Ese es un tiempo compuesto. Y todos los tiempos compuestos son perfectos. Aparte del pasado perfecto que ya acabó, todos los tiempos compuestos son perfectivos. Ah, por ejemplo, he visto, ojalá haya comido, haber más participio, siempre serán perfectos. ¿Bien? Bueno, esto es en cuanto a los accidentes. Ahora hablemos de los verboides. Señores, vamos a recordar los verboides. ¿Qué cosas son los verboides? Mira, un verbo es aquella palabra que denota acción y como digo que es variable, o sea, tiene persona, número, tiempo, modo, aspecto, quiere decir que el verbo está conjugado. Para yo hallar la persona, tiene que estar conjugado. Si digo, cantaste, está conjugado porque tiene persona, tú cantaste. Pero existen verboides. ¿Qué son los verboides? Son verbos, pero que no están conjugados. No tienen persona. Por eso se le llama formas no personales del verbo. Formas no personales del verbo. Cuando digo no personales es que no tiene persona. ¿Sí? Formas no personales, es decir, son verbos que no están conjugados. No conjugados. Verbos no conjugados. A ver, ¿qué pasó? Enviado antes. Ah, estimada, ¿podrías bajar? Ajá. Los verboides son verbos impersonales. No, no, no. No te confundas. El verbo impersonal es otra cosa. Es aquel que no tiene sujeto. Es otra cosa. Se llama verbo no personal. No es lo mismo no personal
que un verbo impersonal. Ahorita le voy a poner que es un verbo impersonal, ¿ya? Pero este verbo es un verbo no personal, es decir, que no puedo identificar la persona, como lo hicimos al inicio, ¿ok? Como por ejemplo te dije, no, bailaron, ellos bailaron, ellos. Pero si digo bailar, ellos bailar, yo bailar, tú bailar, ustedes bailar, nosotros bailar, ellos, no se sabe, ¿te das cuenta? Eso es un verbo no personal, que no es lo mismo que un verbo impersonal, que lo veremos en un momento. ¿Ya? Ya, son no conjugados. ¿Cuáles son? El infinitivo, muy bien, ahí se acordaron. El infinitivo es aquel que termina en perdón, infinitivo, termina en y termina en ir. Hay de dos tipos, alumno. El infinitivo simple, que es una palabra, y el infinitivo compuesto. ¿Cómo será el infinitivo compuesto? Como todo tiempo compuesto. ¿Cómo es tiempo compuesto, alumno? Haber más participio. Es un tiempo compuesto. No entiendo, Miss. Pero usted dijo en antes que el tiempo compuesto está conjugado, pues tiene tiempo. Claro, aquí está conjugado. He bailado, has bailado, pero para que sea infinitivo es haber más participio. A ver, no entiendo. A ver, el infinitivo termina en ir. Por ejemplo, amar, leer, vivir. Estos son los infinitivos, alumno. Amar, leer, vivir. Ir. ¿Y cómo sería el infinitivo compuesto? Haber amado, haber leído, haber vivido. Pero eso no es un verbo. No, no es un verbo. Es un verboide. O sea, no está conjugado. Porque si aquí hubiera estado conjugado, por ejemplo, has amado, ahí es verbo. Has amado, tú has amado. He amado, yo he amado. Si el haber estuviera conjugado, sería un verbo en tiempo compuesto. Pero como el haber no está conjugado, si encuentras una frase con haber amado, haber bailado, haber leído, señorita, se llama infinitivo compuesto. Es una forma de verboide. Ahora, el infinitivo puede ser verbo, sí. Forma perífrasis. Con verbos auxiliares. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué verbos se puede formar perífrasis con infinitivo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué verbos se pueden formar perífrasis en infinitivo? Con el verbo poder, con el verbo deber, con el verbo tener, haber, soler, comenzar, volver. Señores, si yo digo, por ejemplo, poder más el infinitivo, obviamente con verbos auxiliares que deben estar conjugados, ¿no? Por ejemplo, a ver, conjuga el poder. Yo puedo bailar. ¿A qué equivale puedo más el infinitivo bailar? ¿A qué equivale? Yo bailo. Yo suelo cantar en las duchas. En la ducha. ¿A qué equivale suelo más infinitivo cantar? ¿A qué equivale? Yo suelo cantar en la ducha. Yo canto. El verbo ir. Yo voy a ganar. ¿A qué equivale? Voy a ganar. Voy más infinitivo. Equivale a ganaré. Esa es una perífrasis. Pero no forma perífrasis, no es perífrasis cuando el auxiliar sea querer, desear, anhelar.
¿Por qué? Recuerda esto, alumno. Para que sea perífrasis, el verbo auxiliar no tiene significado pleno. Mira esto. Voy a ganar. ¿De dónde viene ese verbo voy? Del verbo ir. ¿Y qué significa ir? Desplazarse, ¿sí o no? Yo voy, desplazarse, movimiento, ¿de acuerdo? Voy a leer un libro. Realmente es que voy a pararme, voy a andar a leer un libro. Puede ser, ¿ah? Si dice, no, yo voy ahorita a leer el libro, yo voy a leer, ahí no hay perífrasis. El voy es el verbo principal. Pero si digo, estoy en mi cama, ay, voy a leer un libro, significa leeré un libro. O sea, el verbo voy pierde su significado de movimiento, de desplazamiento, es porque es un auxiliar. El auxiliar pierde su significado. Por ejemplo, tener. Tener significa poseer algo. Pero si yo te digo, ay chicos, tengo que salir a las 4. Tengo que salir a las 4. Ese verbo tengo, que significa poseer, se pierde su significado. Porque ¿a qué equivale? Tengo que salir. Equivale a saldré. O sea, el auxiliar pierde su significado. Pero si le pongo querer, por ejemplo, quiero ganar, al contrario, el verbo es querer. No es perífrasis. Ya no es quiero ganar. Acá el verbo ¿cuál es? Voy a ganar. Todo ese es el verbo. Voy a ganar. Pero si digo quiero ganar, no, joven. En quiero ganar, el verbo es solo querer, nada más. ¿Y ganar qué cosa es? Objeto directo. Es como decir quiero chocolate. ¿Qué quiero? El objeto que quiero es chocolate. O de. Chocolate se lo de. No es perífrasis. ¿Sí? Ese es el infinitivo. Vamos por el otro. Gerundio. Igualmente, el gerundio puede ser simple y puede ser compuesto. El gerundio es aquel que termina en NDO. Si acá es amar, acá es amando. Si acá es leer, acá es leyendo. Debe terminar en NDO. Y si fuera compuesto, sería, si acá es haber amado, acá sería habiendo amado. Habiendo amado. Ese sería el gerundio compuesto. El auxiliar es el que termina en endo. Gerundio compuesto. Forma perífrasis, sí. Verbos que lo auxilian para formar perífrasis. ¿Con qué verbo se forma perífrasis? Con el verbo estar. Señor, está viendo la tele. Está más viendo, ve la tele. Es un solo verbo. Continuar. Continúa estudiando en Bonex. Estudia en Bonex. Continuar. Andar. Ella anda diciendo que eres infiel. Anda diciendo que eres infiel. Dice que eres infiel. ¿Sí? El verbo andar, continuar, seguir. Él sigue siendo una buena persona. Sigue siendo. Es una buena persona. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos el participio. El participio puede ser regular o irregular. ¿Cómo es el regular? Termina en ado, ido. Si acá es amar, acá es amado. Si acá es vivir, acá es vivido. Irregular. Termina en to, en so y en cho. Si acá es decir, acá no voy a decir he decidido la verdad, he dicho. Si acá es escribir, acá es escrito. Participio, ado, oído, toso, cho. ¿Qué verbos auxilian? Verbos que auxilian al participio.
Verbos que auxilian al participio. Son dos. Por un lado, haber y ser. Por ejemplo, haber, así como hemos visto acá, he amado y ser es amado. Si yo digo Pedro es amado, es una perífrasis porque significa lo aman. Pedro es amado, o sea, lo aman. Se llama perífrasis de voz pasiva. Es un solo verbo, ¿de acuerdo? Ay, más o menos, más o menos. Bueno, con esto ya creo que podríamos hacer algunos ejercicios, pero antes me falta un tema más. Ya lo voy a poner por acá, porque es el único espacio que tengo ahorita libre. ¿Ya? La clasificación de verbos. ¿A qué llamamos, señorita? Verbos impersonales. Y no debes confundirte con los verbos personales. Los verbos impersonales son aquellos que no tienen sujeto, joven. No tienen sujeto. No porque sea tácito, sino porque por su propia naturaleza no lo necesita. ¿Logró comer es perífrasis? No. Ella logró eso. Es como decir quiero eso o de. Ella logró eso o de. No es perífrasis. Ya, seguimos. Verbos impersonales. ¿Cuáles son los verbos impersonales? Los verbos climatológicos. Si yo digo llovió, garuó, eso es un verbo impersonal. Pero por favor, señor joven, que sea estrictamente meteorológico, porque algunos piensan que yo digo, ¿no? ¿Acaso lluevo plata? ¿Acaso lluevo? O sea, si digo lluevo plata es porque quiere decir produzco plata, ¿no? ¿Acaso lluevo plata? Ahí sí tiene sujeto. Yo lluevo plata. Pero si es de la lluvia como tal, garúa, nevó, relampaguear, esto es impersonal. Señor, también es impersonal el verbo ser, el verbo hacer, el verbo haber, son impersonales. A ver, chicos, dame un caso en donde el verbo ser es impersonal. A ver, un caso donde el verbo ser es impersonal. A ver. Donde el verbo ser es impersonal. ¿Será, es linda? Pregunta, si digo es linda, ¿no tiene persona, joven? Es linda. ¿Tiene persona o no? Es linda. Chicos, si yo digo es linda, ¿tiene persona o no? Salud. ¿Están ahí, muchachos? ¿O no se entiende? Si no se entiende, dígamela para recomenzar. Jóvenes, ¿están ahí o no? Si tiene persona, muy bien. Si yo digo es linda, la persona es ella, tercera persona, ella es linda. ¿En qué caso sería es impersonal, que no tiene persona? ¿En qué caso? Dame un ejemplo. Ah, muy bien, Francesca. Es tarde, es temprano. Cuando se refiere al tiempo, ahí no hay sujeto. Yo no puedo decir, Juan es tarde. Hacer. Si digo, hace un bonito trabajo. Si tiene persona, él hace un bonito trabajo. Pero si digo, hace frío, no puedo decir, él hace frío. Si digo, hace calor, no puedo decir, María hace calor. O si digo, oye, hace meses que no nos vemos. Ese hace es verbo hacer impersonal, porque yo no puedo decir, Juan hace meses que nos vemos, porque nadie puede hacer los meses, ¿se entiende? O hace días, no, es impersonal. Y el verbo haber, el verbo haber cuando dices, hay comida, ¿ya? Aquí hay amor.
hay. No puedo decir Juan hay amor. Habrá sorpresas. No puedo decir mi mamá habrá sorpresas. No, no hay sujeto. No hay. Es un verbo impersonal. Y también están las oraciones impersonales con C. Ese es otro tema, pero a veces viene en tu práctica. Cualquier verbo se puede convertir en... Mira, no cualquier verbo es impersonal. La mayoría de verbos son personales, tienen persona. Hay una pequeña listita de verbos que son por naturaleza impersonales. ¿Cuáles son? Los verbos de clima, llover, garuar, relampaguear, tronar, nevar. El verbo ser si se refiere al tiempo, el verbo hacer si se refiere al tiempo o al clima, y el verbo haber como verbo principal, no como auxiliar, ¿ah? Sino como verbo principal, ¿ya? Pero cualquier verbo se puede convertir impersonal dentro de oración impersonal que comienza con C. Oración impersonal con C. Por ejemplo, si yo digo, oye, aquí se come rico. O sea, yo sé que alguien come rico, pero así como me han puesto con la palabra C, no sé quién come rico. Aquí se come rico. Oye, en Perú se baila mucho. Cuando las oraciones comienzan con C, sé que alguien realiza la acción, pero no me dices quién es el que realiza la acción. Se vende autos, sé que alguien vende autos, pero no me dices quién. Como no aparece esa persona, se llama oración impersonal que comienza con C. ¿De acuerdo, chicos? A ver, vamos a resolver, por favor, hasta el ejercicio número 8. A ver, intentemos, por favor, resolver hasta la número 8. Yo voy al baño rapidito mientras que tú vas resolviendo. ¿Sí, jovencito? Gracias. Ya, jovencitos. Pregunta uno. ¿Qué clave salió? En la pregunta uno, ¿qué clave salió? Amor. Muy bien. A ver, díctame, ¿cuáles son los verbos que has encontrado en el ejercicio uno? A ver. ¿Cuáles son los verbos? Muy bien. Había terminado. Una perífrasis con el participio ado. Había terminado es un solo verbo. Ya, ¿qué más? Miss, al verlo, no. Quítale lo y te va a quedar ver. Te va a quedar ver. Termina en er. Er es un infinitivo, es un verboide, no está conjugado. Te piden verbo conjugado. Podría ser ver siempre y cuando tuviera alguno de estos verbos auxiliares. Por ejemplo, tengo que ver, comienza a ver, voy a ver, puedo ver, suelo ver. Ahí es verbo conjugado. Pero como no tiene auxiliar, pues no está conjugado ver. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Verlo no. Verlo no es un verbo. O sea, es un verboide, no es un verbo conjugado. No lo cuento. ¿Qué más? Pudo más que desear. Esa es una perífrasis, porque tiene el verbo poder, pudo, y tiene el infinitivo desear. Pudo desear.
Pero Miss, no está junto. Claro, la idea es eso, confundirte. No pudo más que desear eso. Ya, pues pudo y desear es una perífrasis verbal, más que intensifica eso. Pero en sí la oración es, no pudo más que desear eso, pudo desear eso. ¿De acuerdo? Es una perífrasis. Vamos dos. Había terminado, pudo desear. Fuera, fuera, que fuera su imagen la que envejeciera, fuera, que sea, verbo ser, fuera, envejeciera, permanecía. Así fue, es un verbo, así es, así fue, verbo ser, fue, conservó y nada más. En total son 7 verbos conjugados, clave amor. 2. Pregunta, ¿qué clave marcaron en la número 2? En la 1, amor, muy bien. 2, ¿qué clave marcaron? Hasta el momento solo ha respondido Valera Aguilar. Los demás no sé dónde están. ¿Qué clave marcaron en la 2? Manden sus claves, señores, mándenlas. Barco, ¿qué dicen los demás? Corazón, ya son más del corazón. A ver, pensemos. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Aspecto perfectivo. ¿Qué es el aspecto perfectivo? El verbo cuya acción ya culminó, ya culminó, ¿ya? ¿Y cuál es el verbo perfectivo? El pasado perfecto, el que ya acabó. Canté, jugué, no el imperfecto, no. Y todos los tiempos compuestos, he visto, he cantado, he bailado, esto es perfecto. En la A, ¿cuál es el verbo? Tendrán que venir. Significa vendrán, futuro. El futuro alumno. El futuro es imperfecto. El futuro es imperfecto. ¿Ya? Así que no es. Pon ahí, futuro imperfecto. Mis hermanos se preparan, en ese momento se preparan. Presente. El presente, Señor, es imperfecto. Porque no acaba la acción. En este momento se preparan. Está en curso la acción, no ha culminado. Es imperfecto. ¿Cómo te confieso? Confieso, presente, presente. Es imperfecto el presente. Luego tenemos que yo sí la amaba. Tiempo pasado, Miss, este es perfecto. No, porque si termina en aba es un pasado imperfecto. Aba, imperfecto. No es lo mismo yo lo amé. Acá dice amaba, imperfecto. Y en la D, ¿cuál es el verbo? El verbo es habrán dejado. Joven, es un tiempo compuesto. Habrán dejado. Haber más participio, joven. Es un tiempo compuesto. Y todos los tiempos compuestos, ¿qué son? Perfectos. Voy a ponerlo con letra mejor, ¿ya? ¿Qué son perfectos? El pasado perfecto y los tiempos compuestos. ¿Y qué son imperfectos? El pretérito imperfecto y el presente y futuro. Así que la clave es dedito, por ser un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la 2 es dedito? Por ser un tiempo compuesto, compuesto. Y en la E, indícame tú, indícame. Quiero que realices la acción. Eso es presente. Y el presente es imperfecto, imperfecto. Bien, clave dedo. ¿Hicieron la 3, muchachos? ¿Hicieron la 3? ¿Qué clave salió la número 3? Manden sus claves, muchachos, manden sus claves. Euforia, enano, amor. Muy bien. Amor, amor. Verbos. Me dediqué. Ese es el verbo. Me dediqué. Está en pasado de golpe. Soñé, canté, bailé, dediqué. Es perfecto. Miss, pero usted dijo que había 2 pasados, uno perfecto y uno imperfecto. Claro, si hubiera dicho me dedicaba, eso sería imperfecto. Pero dice me dediqué. Es perfecto. Siguiente verbo.
La conozco. Yo la conozco. Presente. Si hubiera sido pasado, yo la conocí. No, yo la conozco. Presente. El presente es imperfecto. No acaba la acción. En este momento yo conozco. Es inconclusa. Imperfecto. Y los gestos habían sido muy amables. Joven, el verbo es habían sido. ¿Y qué aspecto es? Es perfecto. Pregunta, ¿por qué habían sido es perfecto? Dime tú en el chat, ¿por qué habían sido es perfecto? A ver, te leo. ¿Por qué habían sido es perfecto? ¿Por qué habían sido es perfecto? Muy bien, porque es tiempo compuesto y todos los tiempos compuestos son perfectos. Muy bien, clave amor. 4. Acá me piden, cuéntame verboides, sea infinitivo, termina en ar, er, ir, sea gerundio, termina en NDO, o sea participio, ad oído tos ocho. A ver, ¿qué clave marcaron? ¿Qué clave marcaron, muchachos? ¿Qué clave marcaron, muchachos? En la número 4. ¿Qué clave marcar? Barco, 7. Muy bien. ¿Cuáles son? Primera línea, estudiar, ar. Pones ahí infinitivo. Segunda línea, estudiar, nuevamente, segunda línea. Tercera, nada. Cuarta línea, intentar, intentar. Quinta línea, analizar, infinitivos. Séptima línea, desarrollado, desarrolladas. El verbo es desarrollar y el participio es desarrollado. Actúa como adjetivo de perspectivas desarrolladas, adjetivo. ¿Sí? También es. ¿Qué más? Octava línea, estudiar, ar, infinitivo. Y describir. ¿Cuántos hay ya? Estudiar, estudiar, intentar, analizar, desarrollada, estudiar y describir. Son en total 7 verboides. Clave besito. Número 5. ¿Dónde hay un verbo impersonal? Acá te he puesto los que no tienen sujeto. Los del clima, el ser si se refiere al tiempo, el hacer si se refiere al tiempo o si se refiere al clima, el haber como verbo principal. Y las oraciones que comienzan con C, que yo sé que alguien realiza la acción, pero no me dice quién es esa persona. Oración con C, oración impersonal. A ver, ¿qué clave marcamos en la número 5? Chicos, avión. Ah, porque dice sol. Porque dice sol. Señor, ubíquese en el verbo. Ubíquese en el verbo, señor. ¿Cuál es el verbo? A la E, porque dice llovieron. La C, porque dice hay. Muy bien. A, subraya tu verbo. En la A, el verbo es ha sido. Joven, en la A, el verbo es ha sido. Y ha sido no está en la lista, significa fue, significa ser. Ah, podría ser ha sido si hubieras referido el tiempo. Ha sido tarde para eso, ha sido tarde. Ahí podría ser impersonal, pero no. Acá no se refiere el tiempo, ha sido intenso, dice. ¿Quién? El sol. Sujeto, el sol. Verbo, ha sido. ¿Y qué sería muy intenso? El atributo. Recuerda que ha sido es un verbo copulativo y tiene como complemento muy intenso que se llama atributo. Pero sí tiene sujeto, el sujeto es el sol, no es un verbo impersonal. Los verbos impersonales no tienen sujeto y en la A el sujeto es el sol. El sol fue intenso. Sí tiene sujeto, no es. ¿Qué decimos de la letra beso? Prepara, prepara. El verbo prepara está en la pequeña lista de los verbos que podrían ser impersonales. No, así que es personal. ¿Cuál sería el sujeto? Él o ella. Ella prepara esto. Ya no es. En la C hay golpes. ¿Se puede poner sujeto?
Juan hay golpes, María hay golpes. No, el verbo hay, del verbo haber, es impersonal. Esa es la clave. En la D, pero ¿por qué en la D si ahí dice lluvia? Porque no importa el nombre, importa el verbo. ¿Cuál es el verbo? Caían. El verbo caer no tiene sujeto. No, sí tiene sujeto. Yo caigo, tú caes. No está en la lista el verbo caer. ¿Cuál sería el sujeto acá? ¿Quiénes caían sobre mi techo? ¿Quiénes? Las gotas de lluvia. O sea, sí tiene sujeto. Ellas caían, las gotas de lluvia es el sujeto. Y en la E, ¿por qué no, mi? Si el verbo es llovieron. Sí, pero recuerda, para que sea llovieron, tiene que ser estrictamente climatológicos. Y como son impersonales, no se usa en plural. No se dice llovieron, se dice llovió, garuó. No se dice hacen años, hace. No se dice habrán sorpresas, no, habrá. Siempre en singular, porque no tiene sujeto. En cambio acá sí tiene sujeto, porque no es del clima. Llovieron tomates es como decir cayeron tomates. ¿Quiénes cayeron? Los tomates, sujeto. Sí tiene sujeto, porque no es estrictamente climatológico. Bien clave, corazón. ¿Qué marcaron en la número 6, muchachos? ¿Qué marcaron en la número 6? Los niños que... Muy bien. En la 6 me dice dónde carece de perífrasis. No tiene. El infinitivo no forma perífrasis con verbo auxiliar querer, desear, anhelar. Al contrario, ese verbo no es un auxiliar. Es principal. La clave es corazón. Los niños quieren eso, no es perífrasis. El verbo es quieren y aprender es el OD, lo que quiere, OD. En la A, el verbo van a estudiar es perífrasis, significa estudiarán. Debes terminar es perífrasis, significa termina. En la E, empezó a explicar es perífrasis, significa explicó. Y en la E, solíamos ir a caminar, es una perífrasis. Mira, solíamos ir es perífrasis. Acá mira, soler, mira, te puse soler. Solíamos más infinitivo ir, perífrasis. Solíamos ir, perífrasis. ¿A qué equivale? Íbamos. Oye, nosotros solíamos ir allá, íbamos allá. Pero luego dice, íbamos a caminar. Íbamos del verbo ir más el infinitivo caminar. Otra perífrasis. ¿Qué significa íbamos a caminar? Caminábamos. Señorita, el verbo es todo esto. Solíamos ir a caminar. Significa caminábamos al atardecer. Una perífrasis bebé dentro de una perífrasis mamá. Bien clave, corazón. 7. Bueno, yo les pedí la 7, ¿no? Pero ahí me piden verbos copulativos, no hemos recordado nada. Antes de hacer la 7, hagamos la 8. ¿Salió o no salió? Mándenme sus claves de la número 8. Mándenme, quiero ver sus respuestas. Mándenme sus claves de la 8, por favor. Manden. Manden sus claves de la 8. Chicos, no me están respondiendo. Manden sus claves de la número 8. Besito. Beso. Te voy a agarrar, te voy a agarrar, te voy a agarrar. En la premisa me dice dónde se presenta más de un verbo impersonal. Más de uno, más de uno. Vamos a buscar. En la 1, ¿cuál puede ser impersonal? El verbo había, del verbo haber. ¿Sí? Haber sí puede ser impersonal. Había, ¿sí? Había algo, una época, está bien, es impersonal, pero solo hay uno. El otro verbo es pasaba. Y pasar no está en la lista pequeña de verbos impersonales. Él pasaba, sí tiene sujeto. El verbo estaban no está en la lista. El verbo estar siempre es personal. Ellos estaban. Así que solo hay uno. En la número 1 solo hay uno. Y a mí me están pidiendo la que tenga más de uno. Así que no lo cuento, no lo cuento. 2, haber hablado de la política de la escuela
hizo que nos llovieran ofertas de trabajo así como de haber hablado. Ah, esto es un infinitivo compuesto, haber hablado, muy bien. Pero en haber hablado, ¿cuál es el principal? El último. Significa hablar de política de la escuela, hablar de política, hablar, hablar, hablar. Hablar no es un verbo impersonal. Pero ahí está el haber. Claro, te lo han puesto, pero está como auxiliar. El principal es hablar. No es haber de política, es hablar de política. Haber ahí es un auxiliar. Entonces, ¿cuándo haber es impersonal? Cuando sea el verbo principal, no cuando sea un auxiliar. Ah, ok. Señores, ¿algún otro? Llovieran, llovieran. Llovieran es impersonal. No, porque dice llovieran ofertas de trabajo. Eso no es impersonal. Solo es impersonal cuando es estrictamente del clima. Bien, no hay, no hay. En la 2 no hay ningún verbo impersonal. En la 3 a veces hay motivos para renunciar. Ah, hay. El verbo hay, del verbo haber. Hay motivos. Sí, 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 sí. Esa sí es. Ya. Se hace fácil el trabajo. Ah, ¿qué cosa se hace fácil? El trabajo es sujeto. El trabajo se hace fácil. Sujeto. ¿Ya? ¿Ya está? O sea que tiene sujeto y no hay. Solo hay uno, hay. Pero me piden más de uno, así que no lo cuento, no lo cuento. 4, me llovió toda clase, ya sabes, llovió ahí, no es que llovió como tal, como clima, sino me llovió clases de crítica, toda clase de crítica quiere decir que mucha crítica. Ah, ya, no, no es impersonal, no es por ser muy frontal, pero había una razón, sí, había como verbo principal, sí es impersonal, hay uno, pero solo hay uno, no hay más, así que no es. Y la 5, debe haber personas que no amen, debe haber perífrasis verbal, pero ¿cuál es más importante en el debe haber? El haber, ese es el principal. Habrá personas que no amen, ese es el verbo, ¿no? Habrá personas que no amen, ese es el verbo impersonal. Si es así, ¿qué clase de gestión nos se da? Habrá, otra vez, habrá alguna posibilidad, habrá. Hay dos verbos, debe haber y habrá, como verbos principales. Clave, dedito. Señores, voy a borrar esto para recordar una parte más del verbo. Tópanle foto. ¿O ya le tomaron foto? ¿Tomaron foto? Ok. Lo borro entonces. ¿Perdón? Ah, ya. No, sí, está bien, está bien. Gracias. O pueden ser predicativos. ¿Qué verbos pueden ser copulativos? ¿Se acuerdan, muchachos? Los verbos ser, estar, parecer. Pero estos verbos deben tener siempre algo. ¿Qué cosa? El atributo, necesariamente. Así yo diré, ellos han sido novios.
Sujeto, ellos. Verbo, la perífrasis han sido, que viene del verbo ser, el más importante es ser. Significa son, ellos son. ¿Y qué serían novios? El atributo. ¿Qué es el atributo? Una característica o cualidad del sujeto. ¿De acuerdo? En este caso, perdón, característica o definición. En este caso defino. ¿Quiénes son ellos? Son novios, defino. ¿De acuerdo? Bien. Y todos los demás verbos que no sean ser, estar, parecer. O sea, todos los cuchumil verbos que te quedan son verbos predicativos. Cantar, jugar, saltar, reír, bajar, correr, soñar, preguntar, responder. Todos los demás son verbos predicativos. ¿De acuerdo? Y estos se subclasifican en transitivos e intransitivos. El verbo transitivo es el que admite o de, ¿sí o no? Por ejemplo, miro el cielo. El verbo mirar recae sobre alguien. ¿Qué cosa miro? Miro esto, el cielo, o de. ¿Cómo corroboro que la palabra cielo es o de? Lo puedo reemplazar con lalos y lolas. Ay, mira el cielo, míralo. Yo lo miro, me emociono, eso de. Si hay o de, el verbo es transitivo. En cambio, el verbo nacer, nació hoy, nació mi hermana. Pregunta, ¿yo puedo nacer a alguien? ¿Puedo mirar algo o a alguien? ¿Pero puedo nacer a alguien? No. Yo no puedo decir, oye, lo nació. No, no, no se puede nacer a alguien. Es un verbo intransitivo. ¿Y qué sería mi hermana entonces, Miss? Sujeto, pues. ¿Quién nació? Ella. Ella nació. Sujeto, pero no hay o de. ¿De acuerdo? No hay o de. Acá el sujeto es yo. Yo miro esto, el objeto mirado es el o de, ese verbo transitivo. Y los verbos transitivos, a su vez, se subclasifican en reflexivo y recíproco. El reflexivo quiere decir que la acción recae sobre uno mismo. Por eso admite la frase a mí mismo. El recíproco, la acción es compartida. Por eso admite la frase mutuamente o el uno al otro. Así yo puedo decir, yo me peino. Señor, ¿cuál es el sujeto? Yo. Yo realizo la acción de peinar, verbo. ¿Y a quién peino? Imagínate que yo peino a mi hermanito. ¿Cuál es el o de? Yo peino y el objeto peinado es mi hermanito o de mi hermanito. Pero si digo yo me peino, ¿cuál es el o de? ¿Cuál es el objeto peinado? Yo peino, pero ¿quién es ese objeto peinado? Yo misma, este me es el o de. ¿Cómo corroboro que el me es o de? Lo puedo reemplazar con lalos y lolas. Si fuera mi hermanito sería yo lo peino. ¿Sí? Tú, tú te tocas. Ah, ¿te puedes tocar a ti mismo? Sí. Tócate, 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 te tocas a ti misma, sí. Él, él se lava. ¿Se puede lavar a uno mismo? Sí, yo soy el objeto que lava, perdón, yo soy el sujeto que lava y a la vez soy el objeto lavado. Yo soy el OD. Puede ser que yo lavo el carro, el OD sería el carro, el objeto lavado es el carro, OD. Pero si yo digo yo me lavo, la acción recae sobre mí misma, yo soy el OD. Cuando el sujeto y el OD son la misma persona, se llama verbo reflexivo. La acción recae sobre mí. En cambio, recíproco también es transitivo, porque también hay OD, pero es compartido. Por ejemplo, ellos se besan. ¿Qué significa ellos se besan? Si ellos besaran a alguien, sería ellos la besan o lo besan o de. Pero como es entre ellos mismos, se besan mutuamente el uno al otro, uno besa al otro y viceversa. Nosotros nos amamos, eso se lo de.
Nosotros nos amamos. Admite la frase mutuamente, el uno al otro. Este es el OD, el pronombre. Pero también hay verbos que tienen este pronombre, pero que no es OD. A esto se le llaman verbos intransitivos, pronominales. Son verbos que siempre se conjugan con pronombre, pero el pronombre no es OD. Mira, no es lo mismo decir yo me peino que yo me caigo, yo me caigo. Acá, yo me caigo a mí, yo me peino a mí misma, sí puedo, mira, yo me peino a mí misma, pero no puedo realizar esa acción sobre mí en la acción yo me caigo a mí misma, no admite. Y este me, evidentemente, no es o de. No puedo reemplazarlo por la, los, lolas. Yo lo caigo, no tiene sentido. Ya es un verbo intransitivo, pero mis lleva pronombre. Ah, se llama verbo pronominal, lleva el me. Tú te vas. Tú te tocas a ti mismo, recíproco, ay o de, ese es el o de. Pero tú te vas a ti misma, ¿cómo se puede ir uno a sí mismo? No se puede. Esto de acá parece o de, pero no es o de. No puedo decir tú la vas. Igual con ellos. Si digo ellos se ríen, no puedo decir, como acá, ¿no? Ellos se besan mutuamente. Acá no puedo decir ellos se ríen mutuamente. No. Se ríe el uno al otro. Yo lo río y él me ríe. No, no. Es un verbo intransitivo impersonal. Más o menos, eso es lo que te piden, hablando de copulativos y predicativos, en las demás claves. Vamos a intentar hacerlo. A ver, 7. ¿Qué clave salió? Qué bueno, Luis. Espero que no sea un mensaje irónico, que te estés burlando. A ver, señores. Vamos, 7. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Mira, subraya todos los verbos primero. Era, segunda línea. Estaba, tercera línea. Parecía, hacía. Subraya el verbo hacía para que reconozca que son los verbos. Hacía. Luego, quinta línea. Caminaba. Luego observó, en la misma línea, observó, compró, corrió, llegaría y parecía. De todos estos verbos, ¿cuáles son ser, estar y parecer? Ah, el primero, mis, era, verbo ser. ¿Tiene sujeto? ¿Tiene sujeto joven? Sí, Mariana. ¿Tiene atributo? Tiene que tener obligatoriamente atributo. Ah, una persona muy amable, Miss. Es una característica de Mariana. Ah, sí es atributo. Muy bien. Ese es verbo copulativo. Siguiente. Estaba dispuesta a ayudar. Estaba. Ah, estar. Sí, sí puede ser. ¿Tiene sujeto, Mariana? Estaba. ¿Hay atributo? Sí. Dispuesta a ayudar. Es una característica de Mariana. Muy bien. También es copulativo. Ser, estar. ¿Qué más? Parecía. Ah, parecer. Sí, también es verbo copulativo. ¿Tiene sujeto? El cielo, dice. El cielo parecía. ¿Y qué sería el atributo mis? Despejado. Despejado. Ah, ya, ese sí va. Van tres. Luego, hacía no es un verbo copulativo, que puede ser copulativo, no es. Ni caminaba, ni observó, ni compró, no. ¿Cuál sería? El último, parecía. ¿Hay sujeto? Sí, su rostro. Parecía, verbo copulativo. ¿Hay atributo? Tranquilo. Una característica del rostro. Ese es. En total hay 4 verbos copulativos clave dedito. Ya hicimos la 8. A ver, hagan la 9 y la 10. Un minuto, ya acabo mi clase, pero aunque sea un minuto. 9 y 10.
Ya, jóvenes. Pregunta 9. Me dicen, ¿dónde no hay ni reflexivos ni recíprocos? O sea, esto es de acá, los pronominales. Se llama pronominal porque el verbo no es caer, el verbo es caerse. Siempre se va a usar yo me caigo, tú te caes, él se cae. El verbo no es ir, el verbo es irse. Tú te vas, yo me voy, nosotros nos vamos. El verbo no es reír, sino reírse. Siempre se conjuga con un pronombre, pero ese pronombre no es o de. Eso te están pidiendo. Que no sea ni reflexivo ni recíproco. ¿Qué clave marcaron? Muy bien, euforia. En la A, me pellizqué. ¿Se puede decir me pellizqué a mí misma? Sí, mira, me pellizco a mí misma. Ese me es el o de. Apúntalo ahí, apúntame o de. Porque el objeto pellizcado soy yo. Yo pellizco a alguien y ese alguien soy yo misma, soy el o de. Así, ese es o de. Es transitivo. Eso de me. ¿Sí? Nos damos la mano, o sea que yo le doy la mano a él y él me da la mano a mí. Nos damos la mano mutuamente, el uno al otro, ¿sí? Sí es, se llama recíproco, ¿de acuerdo? Ahí el objeto que damos es la mano, es el OD, es un verbo transitivo. ¿Qué cosa doy? La mano, ese es el OD, ¿sí? Ahora, si fuera nos amamos, el no sería el OD, nos amamos mutuamente, somos el objeto amado. Pero acá el objeto que nos hemos dado mutuamente es la mano, ese es el OD, la mano. Y el nosmis es el OI, les damos la mano. Bien, en la C, me resbalé. A ver, ¿qué me dices tú, alumno? Me resbalé, ¿es reflexivo? ¿Me resbalé a mí misma? ¿O es intransitivo pronominal? Me resbalé, así nada más. Hago la acción, pero no recae sobre mí misma. ¿Qué sería me resbalé? ¿Tra o intra? ¿Reflexivo o pronominal? ¿Qué sería? ¿Se puede resbalar a uno mismo? Ay, mira, yo me resbalo a mí misma, me resbalo a mí misma, o sea, que yo misma me resbalo así. No, no, no es. Yo no puedo decir yo lo resbalé, yo resbalé a mi prima, la resbalé. No, no, no admite. Es un verbo intransitivo. Entonces sería la semis. Pero hay otro verbo. Me cambiaba la... Ah, ¿se puede decir yo me cambio a mí misma? ¿Me cambio a mí misma? Sí, me puedo cambiar a mí misma. Ah, ese es el transitivo, pues. Ese es el reflexivo. Y en la premisa te dice que no haya ni uno. Ya, pues, en la C, el me cambiaba, así está. Entonces no puede ser. Nos abrazamos mutuamente, el uno al otro. Este es transitivo. En cambio, yo no puedo decir nos iremos mutuamente. Nos abrazamos mutuamente, sí, pero no puedo decir nos iremos mutuamente. No, ese es intransitivo, alumno. No es. Esa es la clave, euforia. 10. Me dicen, ¿dónde no hay verbo reflexivo? O sea, no hay esto. No hay esto. ¿Qué marcaron? Claro, tú te levantarás, o sea, tú te levantarás a ti mismo. ¿Estás durmiendo ahí? Ay, ya, despiértate. Ay, gracias, Sheila. Yo misma me levanto. No, simplemente yo me levanto. Es una acción que realizo, pero no recae sobre mí misma. ¿De acuerdo? Levantarse, verbo pronominal, no es. En cambio, en la A, Pedro se afeita a sí mismo. Sí, se afeita a sí mismo. ¿Se lavaron las manos a sí mismo? Sí, se lavaron a sí mismos. Yo me rascaba a mí misma, sí, me rascaba a mí misma. Ella se untó a sí misma el gel, se untó a sí misma, sí, se untó a sí misma. En cambio, en la D, no te puedes levantar a ti misma, ¿de acuerdo? Clave dedito. Mira, la 11 me hablan de verbos un verbo impersonal y un verbo personal. La clave es euforia. ¿Por qué? Mira qué dice en la E. Se despidió a dos profesores. Se despidió a profesores. Sé que alguien despidió, pero no dice quién. Oración con C. Se llama oración impersonal. Y les pagaron ellos. Ellos le pagaron, sí tiene persona, pagaron, ellos. Es un verbo personal, clave euforia. Bueno, muchachos, ya lo demás es lo que hemos hecho la semana pasada. 12, me piden adverbios, te dicto. Ayer, adverbio de tiempo. ¿Dónde? Adverbio de lugar. Y muy. Recuerda que el adverbio muy califica el adjetivo, eso se llama adverbio, la palabra que modifica el adjetivo. Amable, muy es un adverbio.
son tres. Ayer, dónde y muy. Ojalá no. Ojalá es una interjección, no es adverbio. ¿Sí? Clave, amor. 13. Me piden uso adecuado. La clave es dedito. Corrijamos las demás. A. Ve a afuera. No, basta con que digas ve afuera. Punto. Ya no va la A porque la A ya está inserta en fuera. Ve afuera. Nada más. Quítale esa A. B. Tengo dos opciones a elegir. No, corrige. Opciones por elegir. Por elegir. En la C, no se dice atrás de ti. Si quieres, solamente di atrás, punto. Atrás dejamos nuestros implementos. Pero si quieres decir de alguien, atrás de la puerta, atrás de la mesa, no se dice atrás, se dice detrás. Detrás de ti. Y en la E, carro a pilas. Si el carro funciona a pilas, no se dice carro a pilas, se dice carro de pilas, que denota función, de pilas. Clave de deseo. 14, igual. Me dicen uso correcto, la clave es euforia. Corrige. En la A, tienes dos opciones a escoger, no, por escoger. En la B, soñé en que me perseguía una... No, no, soñé que me perseguía. Esa en, bórrala, está de más. Soñé eso, no, soñé en eso. Soñé eso, sin en. En la D, que la enorme cantidad de libros por leer, no es a leer, es por leer. Está mal. Y la clave es euforia. Y la 15, ¿cuántas conjunciones aparecen? Te dicto, aunque se llama conjunción concesiva. Hay que repasar eso. Conjunción concesiva. ¿Qué más? Y la maestría. ¿Y qué tipo de conjunción es? A ver, recuerda la I, Y, N, I, ¿qué? Copulativa, coordinante copulativa. Y sin embargo, es una conjunción adversativa, pero más, y no, sin embargo, no obstante. Clave, besito. Cuídense, hijos, que les vaya bonito y que tengan un gran día. Nos vemos. Chao, chao. Los quiero.